Disolver temporalmente el Congreso de la República. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso fueron grupos terroristas en el Perú. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, buscaban derrocar el gobierno peruano mediante tácticas violentas como secuestros, daños a infraestructuras, emboscadas. Su objetivo era instaurar un Estado comunista mediante la violencia. Esto causó la muerte de miles de personas y terror durante estas décadas entre los años 1980 a 1990. Del mismo modo, el MRTA, aunque un poco menos relevante que Sendero Luminoso, realizaron actos violentos y secuestros políticos con objetivos similares. Hemos escogido 3 semanas que se relacionan con ese tema a tratar. La semana 11 hablamos un poco de los mandatos de Belaúnde y Alan García, que tuvieron en común crisis sociales, económicas y políticas, que son el motor inicial de alimentar este sentimiento de injusticia social por parte de las personas que conforman estos grupos terroristas, y que tras las reformas que se dieron durante estos gobiernos, los líderes aprovechaban para alimentar esos sentimientos de odio y temor hacia el gobierno peruano. Durante la semana 12 identificamos los grupos terroristas que Sendero Luminoso y el MRTA, debatimos y conversamos sobre las ideologías que impartían esos líderes, cuáles eran sus objetivos y la manera en que lo aplicaban, que es mediante la violencia claramente, y un poco de las soluciones que buscaba el gobierno como grupos de ayuda que buscaban a las personas desaparecidas, hijos, nietos, durante estas décadas de terror. En la semana 14, que a nosotros nos parece la más interesante, es el declive ya de estos grupos subversivos, con la creación de comités de autodefensa como los ronderos, que los campesinos no estaban de acuerdo con estas formas violentas de buscar justicia social, por así decirlo, entonces buscaban protegerse. La creación de grupos muy importantes con un rol muy importante en la caída de Abimael Guzmán, como es la GEIN, con tácticas muy inteligentes que tenían objetivos claros y reales en capturar a estos líderes de grupos terroristas. También conversamos un poquito más sobre los actos tomados por parte del MRTA, que como mencionamos anteriormente no fueron tan violentos a comparación de Sendero Luminoso, ya que ellos se centraban más que nada en ir en contra de estas imágenes políticas, y un claro ejemplo es la toma de la embajada de Japón. Como ya mencionamos, existieron diferentes corrientes ideológicas como el socialismo, centralismo y comunismo, y podríamos llegar a considerar el anarquismo. Este fue uno de los principales motivos para que grupos terroristas como Sendero Luminoso y MRTA aparezcan en el país justificándose en conflictos de Estado. Y en la misma línea hablamos de una desigualdad social por parte del Estado, al dejar áreas rurales como la sierra y selva en abandono económico y social, siendo durante estas épocas las poblaciones más vulnerables para que grupos terroristas puedan impregnar sus violentas ideologías. Mediante los ataques de ambos grupos terroristas, como secuestros, masacres, bombardeos a través de coches bomba, asesinatos a quemarropa, que en su mayoría fueron por parte de Sendero Luminoso, se causaron aproximadamente más de 70.000 muertes y desapariciones, que cabe recalcar que aún no son identificados o encontrados algunas de estas víctimas de los ataques masivos que ocurrieron. Por otro lado, las migraciones de peruanos al extranjero fueron para muchos necesarias. En paralelo, múltiples empresas dejaron de confiar en la actividad económica del país, cual fue motivo para que se genere un gran impacto negativo en la economía del Perú. Yendo por la parte social, muchos peruanos hasta el momento desconfían de la seguridad que podría brindar la policía y por ende el Estado. Buenas tardes, soy el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Gianni Julca Montalbán. Tengo 51 años de edad y 32 años en la Policía Nacional del Perú. ¿Nos podría dar un testimonio si usted tuvo relación directa con los terroristas? Sí, mira, el año 92, cuando fue capturado Abimael Guzmán, ellos, en modo de venganza, atacan todas las instalaciones de la policía. Una de las bases que atacaron fue la de nosotros, un destacamento de los Hinchis, en San Martín de Pangoa, lo cual funciona un hotel que le quitamos a los narcoterroristas, y esa era nuestra base nosotros. Ellos en venganza
llevaron un aproximado de 200 terroristas a atacarnos una base de 2 efectivos nada más, lo cual no cometieron su objetivo, pero sí causaron zozobra, miedo y terror en la zona. Tuvimos una baja, un efectivo policial, de los cuales de ellos sí hubo bastantes, pero no pudimos encontrar a sus muertos. ¿Por qué? Porque ellos se los llevan. Los suben a sus camiones y se los desaparecen del lugar. ¿Cómo afectó el terrorismo a tu vida y qué causó después de ello? Mira, después de estos ataques que hemos tenido, ya la vida del policía ya no es la misma. No es la misma, ¿por qué? Porque causa en nosotros temor, causa zozobra, causa miedo, y no solamente para nosotros, también para nuestra familia, porque son ellos los que viven aterrados, viven el día a día de qué nos pasa, más que todo por la distancia, porque mi familia vive en Lima, yo estaba en Junín, y en ese tiempo no había comunicación. Ya imagínate cómo era el trauma de la familia de saber de nosotros y nosotros de ellos. Mi nombre es Pablo Rojas Torres, mi edad 60 años. Yo trabajé en la época del 90-95 de Lima a Ayacucho, llevando pasajeros de interprovincial, en una empresa que llamaba Perla del Sur. Ok, de acuerdo con lo que nos ha estado contando, ¿cómo considera usted que afectó el terrorismo a los transportistas y a los pasajeros? Bien, en lo que nos afectaba el terrorismo era donde que de repente nos tomaba en ruta, en el viaje, en un tiempo determinado, nos tomaban y nos bajaban a títulos pasajeros y nos reunían para una charla que ellos tenían. Y encima nos pedían los cupos, nos pedían como zapatillas, buzos, pedían unas colaboraciones para que se le apoye el partido. En otra fecha nos dio unos folletos para repartir a toda la población y su bandera me dio para que pongan un sitio que se llamaba Osoras para que pongan el oso y el martillo. Pero yo no podía hacer eso porque el pueblo se levantaba. Entonces yo hice el oso y el martillo, lo paré y lo boté en medio camino, y en los papeles también, los folletos que me dieron también lo boté en medio de la altura, donde no hay nada. Yo al pueblo ya llegué sin el oso y el martillo, sin los folletos que ellos me han dado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo afectó el terrorismo en tu familia? Bueno, el terrorismo en mi familia realmente afectó donde que mi papá tenía sus camiones. Y al pensar que tiene sus camiones, tanto el MRTA y el Sendero, que tenían dinero y le pedían cupo, dinero, tanto el MRTA como el Sendero Luminoso. Le pedían cupo. Y atrás de eso venía el ejército. El ejército de mí ya venía él a buscarle a mi papá, sino que él está manteniendo al MRTA y al Sendero. Entonces mi papá no tenía otra excusa de salir del pueblo de allá de Comas y se vino para Lima. Y Lima se refugió por lo menos unos 2-3 años, hasta que baje la fiebre del terrorismo. La historia del Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú refleja un capítulo oscuro marcado por la violencia y el terrorismo. La influencia de ideologías radicales y la respuesta a crisis políticas y sociales contribuyeron al surgimiento de estos grupos, que fueron liderados por figuras como el señor Abimael Guzmán. Las acciones terroristas, desde los asesinatos hasta los secuestros, dejaron un impacto devastador en el Perú, resultando en la pérdida de vidas, desplazamientos masivos e incluso desconfianza en las instituciones de seguridad. Las respuestas a esas amenazas también son destacables, por ejemplo, la formación de comités de autodefensa y la intervención del Grupo Especial de Inteligencia, que es el GEIN. Estas jugaron un papel crucial en el declive del terrorismo, pero la magnitud de las consecuencias, tanto en términos humanos como económicos, subrayan la importancia de abordar las raíces estructurales de esos conflictos, como la desigualdad social y el abandono de áreas rurales. La historia de este periodo sirve como recordatorio de la fragilidad de la estabilidad social y la necesidad continua de trabajar hacia sociedades más justas e equitativas.